Yali, Neno toca Lili Caltonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la tercera casilla de la 19ª trecena, el tonali J. Olin, 3 movimiento, un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Este sol que se eleva hoy viene cargado de tona, de belleza y de capacidad de fluir. Recuerden que la regente de esta trecena es Xochiquétzal, la flor preciosa. Y en el numeral 3 viene acompañada, o es más bien una danza, de Xochiquétzal con Chalchutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra, esa señora maravillosa que nos pule igual que lo hace con las piedras. Saca lo mejor de nosotros. Y también el 3 está relacionado con ese fuego interno, con esa llama que debe avivrarse, con esa chispa de creación que llevamos dentro de todo nuestro ser y que tiene un nombre y que es la señora Chantico. Así que en esta danza de estas diosas maravillosas está Nanahuatzin en el signo Olin. Y Nanahuatzin es ese numen que sabemos que se entregó a la hoguera alquímica para transformarse en un sol. Y el acompañante que tenemos como regente, bueno, más bien como señor de la noche, es Tonatio, el sol, el que va tonando. Así que J. Olin es un río de flores en danza que fluye en la armonía de Xochiquétzal, un canto que resuena en cada rincón del alma, un eco de vida, de transformación vital. En la regencia de la trecena, la flor preciosa baila con Chalchutlicue, es un murmullo del agua, un abrazo suave que invita a renacer. Tlochtli, el gavilán, vuela alto. Él acompaña a la señora del numeral, a Chalchutlicue, y es portador de luz. Ilumina nuestro sendero, es el reflejo de la sabiduría que en el vuelo de él mismo se revela. J, el numeral 3, alude al equilibrio y a la fluidez. En la esencia de este número se encienden las llamas del fuego, como esas 3 piedras del fogón que sostienen el hogar. En la presencia de este tonali, este fuego nos invita al arte, a la pasión, a la purificación. El mismo fuego interno, la señora Chantico, hoy se llena de esa chispa creativa en el corazón de la misma Xochiquétzal, y en cada uno de nosotros todo esto es un impulso que hace presente la danza y la capacidad de renovación. Nanahuatzin nos recuerda a la humildad, porque Él la encarna. Él es el sacrificio en la hoguera para elevarse después como nuestro sol, el quinto sol, un faro que nos guía hacia la luz del ser. Y Tonatio, nuestro príncipe resplandeciente, está adornado hoy con turquesas. Encontramos en este tonali el amor, el saber, es un viaje hacia lo desconocido. Así que vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy J. Olin. Movimiento, vibración, danza del cosmos, en la risa del viento, un llamado a vivir, amar, a transformar. Soy la flor flotante en el río de la vida, un canto, magia, luz, colores en el abrazo del presente, renacido sol diluyéndose en el mar. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. A disfrutar de este tonali, sintiéndonos precisamente como un sol que renace con la belleza y la capacidad de fluir que nos da la señora Xochiquétzal y Chalchutlicue. ¡Tibota!